Bueno, nuestro tema para hoy es la mejor definición de un padre. Hoy quiero hablar de la mejor definición de un padre y quiero iniciar con la definición de lo que se dice que es un papá. Voy a continuar con mi definición de lo que Dios me ha hecho sentir a mí como papá. Y voy a concluir con la mejor definición, que es la de nuestro Padre Eterno. Amén. Porque celebramos el Día del Padre, son todos, pero bueno, por lo menos hoy recordamos que el mejor Padre está en los cielos. Amén. Y que esto es algo difícil de entender y difícil de tomar. Es una de las heridas más grandes que quedan en los hijos cuando un padre no cumple su función correctamente. Por eso es difícil ver a Dios como Padre cuando nuestro Padre no cumplió el rol que debía cumplir. Entonces, la primera definición, ¿qué es un papá? No quiero que me respondan, pero si yo estuviera haciendo algo en la calle con una cámara y me acercara y les dijera, para ustedes, ¿qué es papá? Piensen, ¿cuál definición me darían? Y después de eso traten de encerrarlo en una palabra. ¿Qué me podrían decir que es papá? Lo primero que se le va a venir a sus mentes es lo que ocurrió con su padre. Entonces, piensen qué es papá. En la lengua española es un sustantivo masculino que significa progenitor, padre, antecesor. Eso es lo que significa un papá terrenal. Y yo hago mi pregunta, ¿con qué palabra encerrarías la palabra papá como tu progenitor? ¿Qué podrías decir? Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que no porque sean nuestros padres significa que han hecho un excelente papel. Uno tiene que ser real, pero son nuestros padres. Y esta semana hablo un poco de esto. Voy a iniciar un tema acerca de los 10 mandamientos, porque la gente dice que tenemos que guardar los mandamientos. Bueno, cuando les empieza a explicar uno a uno, se van a dar cuenta que no cumplimos ni uno, para que sigan diciendo que tenemos que guardar los mandamientos, entre esos la iglesia tradicional, pero no es la única, todos los que están bajo la ley. Entonces, papá, ¿qué definición tú le darías a esa palabra papá? Una encuesta que escuché decía: un hombre que abandona a sus hijos, un hombre que no provee para sus hijos, un hombre que nunca supo amar. Una encuesta dura. Las mujeres, algunas, cuando les preguntaron qué es papá, algunas dijeron: es un donante. Duro. Dijeron: mi papá fue solamente un donante. La lengua española lo define como progenitor, padre y antecesor. Pero estoy hablando de una encuesta que escuché. Y hablando acerca del Padre terrenal, una persona, en lo que más se basaban es que un padre, preguntaban: ¿qué fue papá para ti terrenal? ¿Un padre ausente? Otros dijeron: un padre autoritario, un padre cruel, un padre abusivo con mamá, un padre incapaz de expresar amor, un padre que no tiene palabras de aprobación, un padre que no genera confianza. Y eran más las definiciones que daban negativas que positivas de lo que significaba un padre para ellos.
encuestas hechas a jóvenes, pero también a gente ya adulta. Y es triste ver que solo vemos la parte, por así decirlo, negativa de un papá. Porque sí entiendo que hay muchos padres que han cometido errores, pero también entiendo que casi siempre tenemos la mala costumbre de ver el punto negro en la hoja blanca. Y ese es un problema grave. ¿Quién es papá para ti? No me respondas. ¿Quién es papá para ti? ¿Cómo podrías definir? Y obviamente, esto cuando hace como 10 años, mi hija tiene 28, no, hace como 14 años, estábamos regala mi instrumental, por favor. Sí, está, una cosa es que nos quede alta y otra cosa es que no se oiga por el tema de los videos. Hace como 14 años, en un tiempo que teníamos como papás, con mi esposa, mi hija, mi hijo no estaba, entonces creo que fue como 15 años, o estaba pequeño, y le dije a mi hija, empezamos a hablar de las virtudes, pero también de los defectos de cada uno. Y yo le dijimos, bueno, vamos a hablar de los defectos, pero suave. Vamos a darnos pasito para mejorar esto, que sea una constructiva. Claro, cuando mi hija me dice a mí, wow, eso no gusta, eso duele. Pero me ayudó porque en mi misma hija me ha enseñado a ser un mejor padre, mostrándome mis errores, y un hijo se los muestra a uno totalmente diferentes. Entonces me ayudó a formar esto. Pero una definición de papá, ¿qué definición tú le darías a tu padre? Cuando piensas en tu padre, ¿en qué piensas? ¿En parque? ¿En gritos? ¿En infidelidad? ¿En castigo? ¿En heridas? ¿En ausencia? ¿En qué piensas realmente? ¿Por qué tenemos que ser sinceros con nosotros? Porque tenemos que entender, uno, la fragilidad de nosotros como hombres, que nunca seremos un padre perfecto. Y dos, entender por qué a veces no podemos ver a Dios como papá. Cuesta ver a Dios como papá cuando nuestra imagen terrenal no cumplió el papel por el cual Dios hizo un padre. Yo siempre le decía, Dios mío, y yo siempre que oraba decía, Dios mío, no sé qué, y oraba. Hasta hace muy pocos años entendí que Dios era mi Padre. Y todos los que saben cómo oro, yo siempre inicio diciendo, Padre eterno. Porque hace poco entendí que Dios era mi papá. Me costó, porque no tuve una figura de un padre. Entonces cuesta ver a Dios como papá. Y eso es a lo que quiero que lo llevemos. Yo no estoy juzgando a ningún padre. Quiero que nosotros podamos ver a Dios como papá por encima de los errores que nosotros mismos hemos cometido. Porque muchos no se acercan a Dios es por eso. Esta es una de las heridas más grandes. En la 63, allí en la iglesia principal del Pacto, hay algunos cursos que trabajan de sanidad interior, y yo me acuerdo que yo dicté estos cursos por muchos años, y uno trabajan acerca de la herida paterna, y era increíble cuando son grupos pequeños, cuando hacíamos estos grupos pequeños y empezamos a tratar acerca de la herida paterna, cómo todos se quebrantaban, y aún abuelas quebrantadas porque decían, mi papá no hizo un buen papel en mi vida. Y es lo mismo que yo he hecho con mis hijos, me dejé marcar. Algunas podían decir, encontré el porqué de mi ira, porque a veces no entendemos qué nos pasa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.
Pero cuando yo no dejo que la palabra renueve mi mente y cambie mi vida completa, sigo atada al pasado. Y yo tengo que aprender a soltar y a dejar. Cuando el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Pero es difícil, no podemos ser nuevas criaturas si nosotros no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer para que seamos mejores personas. ¿Cuál es la imagen realmente que viene de papá cuando piensas en él? Porque es que sí, yo sé que hay padres que tienen cosas muy buenas y muy admirables y los honramos por ellos, pero esto también nos ayuda a detectar el por qué tantos vacíos y el por qué tantas cosas que a veces no nos dejan avanzar. Hay cosas sencillas. Por ejemplo, cuando papá no se casa con mamá, nos está mandando el mensaje diciendo: tú puedes vivir en unión libre, no pasa nada, sin que no lo digan. Cuando papá castiga a mamá, fácilmente está diciendo: tú lo puedes hacer también porque las mujeres valen menos. Cuando papá le es infiel a mamá, le están mandando el mensaje directo: lo puedes hacer, porque al fin y al cabo la mujer no tiene valor. Y si esta no te sirve, consigues otra. Y si esta otra no se sirve, esta tampoco te sirve. Y si esta de pronto no es, dale, porque el problema son todas las mujeres. El problema no es el hombre. Ah, no. El problema es que mi hogar no me funcionó porque esta mujer era tal, entonces conseguí otra. No, el problema está en nosotros. En nosotros. ¿Cuál es la definición realmente que tienes de papá? Yo te voy a dar la definición no de mi padre, sino de lo que yo me siento como padre, porque soy padre de 2 hijos y uno que nos espera en el cielo. Papá, mi propia definición de papá como experiencia personal. Quiero que leamos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, en Nueva Traducción Viviente. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Y algunos que creen conocerlo dicen que todos somos hijos de Dios. Les voy a dar la definición mía de ser padre. Porque para mí, ser papá fue volver a nacer. Fue tratar de hacer una réplica de mis hijos mejor de lo que fue uno. Fue tratar de que ellos no se equivocaran como nos equivocamos nosotros. Con mi hija aprendí muchas cosas y viví muchos tiempos hermosos con la música también. Ahora los estoy viviendo con mi hijo. Y mi hijo, por ser hombre, por ser varón, he tratado de llevarlo hacia donde yo quisiera que fuera, sin romper lo que él quiere ser. Entonces, ser padre, para mí, yo colocaba acá, ser papá fue volver a ser niño, joven, puberto y adulto, tratando de ser una mejor versión de mí mismo con mis hijos, tratando de que no se equivoquen, que no fallen, explicándoles que todo tiene un tiempo, tal vez el tiempo que nosotros no respetamos. Mi definición de ser padre es para mí más que tener un hijo, es reencontrarte con el niño que hay en ti. Porque cuando mi hijo me dice que juguemos, yo soy pésimo para jugar, me gana. Yo creo que él se aburre jugando conmigo, porque yo le doy y ese dedo me marca acá y me talla. En media hora a mí ya me duele el dedo de darle al control y no doy. Entonces, en las únicas que yo doy son en las que me pone juegos de pájaros, que solo hay que saltar. Los más fáciles son los que puedo jugar con él. Del resto, los difíciles no he podido. Entonces, es reencontrarme con el niño que hay en mí.
Porque todos tenemos un niño dentro, pero cuando crecemos eso se olvida. Se nos olvida jugar, se nos olvida reír. Ahora todo es trabajo, todo es el afán, todo es el estrés, todo es salir, todo es entrar. Ser padre para mí es apreciar lo que los míos hicieron por mí, porque ahora veo el valor de ellos. Cuando le compro un par de zapatos a mi hijo y mi esposa, me doy cuenta lo que le valió a mi madre eso. Y ahí le entiendo el valor. Porque uno cuando es joven uno los daña y esto es que se me acaben rápido para que me compren otros. Pero cuando uno los paga de su bolsillo es cuando uno le entiende el valor y digo, wow, esto le costó a mi padre, esto le costó a mi madre. Entonces, ser padre me ayudó a apreciar lo que los míos hicieron por mí, porque ahora veo el valor de ello. Ser padre es entender un poco más el amor de Dios en todo y cada etapa que nos permite vivir con nuestros hijos. Siendo padre y sobre todo con mi hijo, porque con mi hija cuando nació no conocía al Señor. Pero ser padre y guiado por lo que dice la palabra de Dios me ha llevado a entender un poquito el corazón de Dios. ¿En qué forma? Yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Yo no quiero que mis hijos los roben en la calle. Yo no quiero que a mis hijos venga otro más grande y les pegue. Yo no quiero nada de eso. Uno siempre trata de protegerlos y ahí entiendo a Dios, cómo Dios nos cuida a nosotros, cómo Dios no quiere que nos pase nada malo, cómo Dios no quiere que nos golpeen, pero nosotros metemos la cabecita donde no la debemos meter. Entonces entiendo un poco. Yo no puedo decir es que ahora sí entiendo a Dios, no, pero entiendo un poquito el corazón de Dios como padre, como papá. Ser padre es sacrificar sin importar perder, ya que de todas maneras siempre voy a ganar. ¿Cuántos nos sacrificamos por nuestros hijos? Tiempo, fuerzas, ingresos, gustos. Papi quiere comer arroz chino, eso está feo. Yo quiero, compremos arroz chino. ¿Sí o no? Porque en la casa manda, no mande, pero no a los hijos quiere darles gusto, ¿o no? Entonces, ser padre para mí es sacrificar sin importar perder. Uno sacrifica tiempo por ellos y uno sabe que el tiempo vale, pero no importa porque realmente el tiempo que le damos a nuestros hijos es el mejor tiempo. Yo les estoy dando mi experiencia, no la saqué de internet, no la saqué de YouTube, esta es mi experiencia como padre. Ser padre es ofrendar con amor y por amor al amor de mi vida, que son mis hijos. Porque todo lo que le damos es una ofrenda. Porque al fin y al cabo no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces todo lo que le hemos podido dar a nuestros hijos, no solo económicamente, tiempo, amor, abrazos, palabras, todo lo que hemos podido hacer es una ofrenda. ¿Sabes qué es una ofrenda? Es algo que tú das libremente y con amor. No es algo impuesto. Imagínense cuando al niño se le acaban los zapatos y uno, ¡ay! ¿Ya? Pero si llevan 7 años. ¿Hay plata para sacar para los tenis? No, mi amor, ¿cómo? Si no sé qué. Exacto, le dio este año. Pues eso no es ofrendar. Ofrendar con amor y por amor al amor de nuestras vidas, nuestros hijos. Ser padre es sentirnos vulnerables y luchar para salir adelante, ¿o no? A veces no vemos de dónde sacar, a veces no sabemos qué puerta golpear y nos sentimos vulnerables, no tenemos quien nos ayude, quien nos dé una mano. Pero solamente el ver a nuestros hijos nos da las fuerzas para seguir golpeando puertas y decir, tenemos que hacerlo, tenemos que mirar de dónde. Y miramos de allí, buscamos de allí, buscamos. ¿Yo me estoy identificando con alguien o solo soy yo así? Amén. Es sentirnos vulnerables y luchar para salir adelante. Ser padre es una entrega incondicional que agrada nuestra vida entera. Lo damos incondicionalmente.
O cuando mi hija se casó y le dije, bueno, mi amor, fueron 27 años en casa, año útil, más o menos estamos hablando de 7 millones, más la universidad, colegio y todo. Tú estudiaste siempre en colegio privado, entonces estamos hablando más o menos año después de la primaria, 15 millones de pesos al final. Y si le sumamos todo, mi amor, estamos en deudas. ¿Cuándo te casas? Tal arrancas. ¿Desde cuándo empiezan las cuotas? A devolverle a papá y a mamá. No, ¿cierto? Una entrega incondicional que agrada nuestra vida entera. ¿Sabes? Tus fuerzas como padre y mis fuerzas como padre están en los hijos, porque nuestras fuerzas han producido dinero y el dinero está puesto en ellos. Por eso, como hijos, tenemos que valorar cuando nuestros padres han provisto para nosotros, y la importancia que nosotros tenemos que entender cada que proveemos algo, de que lo podamos ver como Dios nos da fuerzas para poder proveer eso, porque todo viene de Dios. Ser padre es la llave que abre la puerta hacia un mundo diferente, lleno de retos, de risas, de llanto, de preocupaciones, a veces de estrés, pero finalmente de recompensas y alegrías. Porque cuando los hijos están creciendo en su juventud, su pubertad, los padres pasamos un poco saliva. Pero mientras más Dios está arraigado en nuestras vidas, las cosas son más fáciles. Por eso la importancia de que nosotros como padres tengamos contacto con Dios, porque eso es lo que le damos a nuestros hijos. Ser padre es volvernos policías. ¿Cuántos policías hay acá? Con los hijos, ¿me arregla el cuarto? Papi va, no, le dije 15 minutos. Así es en el ejército y el policía, ¿no? Papeles. Sí, señor. Estacione. Se paró ya. Nos volvemos policías con nuestros hijos y con nuestras hijas. También nos volvemos policías. Con nuestra hija nos volvemos policías porque nosotros desde los 15 compramos pistola. Cuidado, alguien se le acerca, mira. Cuidadito. Ya nos toca comprar rifle. Nos volvemos policías como papás. Nos volvemos imitadores. ¿Cuántos imitadores hay acá? Yo no. Ay, niño, poco papá. Todas tienen 20 años y nene. A mamá mamá. Nos volvemos imitadores con nuestros hijos. Mi mamá, yo soy el menor, 47 años, y él está el bebé en la casa. Nos volvemos críticos de arte. Cuando si es hombre y empieza a tener una novia jovencita, decimos, wow, está linda la niña, papi, buen gusto. Felicitaciones, papi. Y si es la niña y consigue un niño, decimos, qué man tan horrible. ¿Cómo se fue a fijar en ese pedazo? ¿Qué le pasa? Eso no es tiempo para usted. Nos volvemos críticos de arte, nos volvemos psicólogos. Mire, hijo, le voy a dar un consejo. Alguien dijo por ahí, a mí me pasó. A mí también me pasó. Nos volvemos psicólogos. Ser padres es volver a nacer y darnos una segunda oportunidad. Porque aún en cosas que no tuvimos, queremos dárselas a nuestros hijos. Ser padre es hacer que ellos no vivan lo que vivimos. Que tengan lo que no tuvimos. Que amen como nos faltó amar. Que disfruten como nosotros no lo hicimos. Porque disfrutamos de una manera diferente. Pero también que sean felices como también nosotros lo fuimos. Porque como padres se nos corre el peluquín, a veces enseñándoles a jugar golosa, yermis, nuestros juegos, ¿no? Ponchados, coca, yoyo, rueda, con el palo. Ese era el mejor de nosotros. Adivinar con la saliva.
Nosotros adivinábamos con la saliva. Hacia abajo y poníamos la mano. Si tocaba la mano, nos iban a pegar en la casa. Si pasaba derecho, no nos iban a pegar. Y entonces adivinábamos, era así. Esos eran nuestros juegos de niños. Y las llamadas escondidas americanas, eso sí todos, ¿no? Jugando y no se dejaban encontrar sino el que les gustaba. Qué raro. Siempre en el barrio hay un feíto y siempre en el barrio hay uno que es el más simpático. Y ese simpático era el que encontraban cada rato. En cambio el feíto allá encerrado, ¿no? Vaya, ya me déjelo allá. Qué pecado, ¿sí o no? La lleva, stop, congelados, gallinita ciega, triqui o tenis. ¿Cuántos jugaron tenis de pequeños? ¿Sí? Mi cuñado decía, nosotros escondíamos un tenis y a que todos lo buscaran. Ese era el tenis que jugaban. Ese es el significado de ser padre para mí. Yo volví a nacer con mis 2 hijos. Porque uno ya como papá y a veces comete un error que se vuelve más padre y se olvida ser esposo. Ese error lo cometí con mi hija, con mi hijo no. Con mi hijo le he dado la prioridad a mi esposa y les he dicho primero tu mamá. Pero con mi hija sí me equivoqué porque llegó mi hija y nos desbocamos. Mi hija, y se me olvidó que tenía una esposa. Es el error de muchos padres y muchas madres que se desbocan más por los hijos. Y tocó voltear el orden de prioridades. Pero mi hija me enseñó mucho, porque uno quiere que no se equivoquen, que no fallen, que no les falte, que hagan las cosas de una mejor manera. Esa es la mejor definición para mí de lo que es ser padre. Realmente sí es cierto que uno vuelve a vivir cuando tiene hijos. Por más dolores de cabeza que uno pase, preocupaciones a veces, ser hijo, ser padre vale la pena, es una bendición de Dios. Tienen un motivo por el cual luchar, tienen una razón por la cual salir adelante. A veces cuando uno no tiene fuerzas y no quiere seguir, Dios le da a uno fuerza solo por pensar en nuestros hijos. O sea que ser papá es una bendición. Así que hoy bendecimos a todos los papitos que están acá. Todos con nuestros errores, con nuestras fallas, pero también con nuestras virtudes, hemos cumplido el papel hasta el día de hoy, ¿sí o no? Así que feliz día para todos y que Dios nos continúe dando la bendición de ser padres. Ahora les voy a dar la mejor definición de un padre, que esta es la que más me gusta, la de Dios. Dios Padre. Y es que la mejor definición de un padre, mira esto tan largo, a ver si lo alcanzan a copiar. Significa Él. ¿Qué significa Dios? Los que han estado en el estudio bíblico. ¿Qué significa Dios? Él. Este nombre se lo dieron los judíos porque no conocían el nombre. Al Dios desconocido lo llamaban Él. Por eso decían Él tal cosa, Él tal cosa, o sea, Dios. Nosotros lo conocemos como Dios, pero esa palabra en el hebreo es Él. Por eso todos los nombres, recuerden que hablamos que terminan en Él, pero que son bíblicos, tienen algo que ver con Dios. Por ejemplo, Miguel significa quien como Él o quien como Dios. Daniel, Él es mi juez o Dios es mi juez. Ezequiel, Dios es mi fortaleza o Él es mi fortaleza. Samuel, promesa de Él, promesa de Dios. O sea, Dios significa Él. Entonces, para mí, la mejor definición de un padre es Él, Dios. Esa es mi mejor definición. Y es que es el único papá
que envía a su hijo a morir en una cruz para poder tener más hijos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me amó tanto que ofreció a su Hijo como sacrificio para mí. Por amor, como padre, a mí como hijo. No entiendo el amor de Dios, porque como he dicho, yo no doy a ninguno de mis hijos por nadie. No daría la vida de mis hijos, nunca. Si Dios me dijera, dame uno de tus 2 hijos y hacemos que 1.000 millones se conviertan, digo, Señor, que no se conviertan, pero déjame a mi hijo. No tendría las agallas, soy sincero, no soy Abraham. Pero Dios envió a su hijo. Y es que para ser un buen padre terrenal necesito ser un buen hijo espiritual. Nunca nadie podrá cumplir una buena función de papá si no tiene una buena relación con Dios. Porque los hijos aprenden de los padres, ¿cierto? ¿Y nosotros de quién aprendemos? Y sobre todo cuando no ha habido un buen ejemplo. ¿De quién? De Dios Padre. Necesitamos ser buenos hijos espirituales para poder ser buenos padres terrenales, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y a veces somos desagradecidos en el sentido de que no valoramos lo que tenemos, porque a veces como padres tenemos hijos y la Biblia me enseña que un hijo es una bendición, y ya tener hijos somos bendecidos. Pero a veces no vemos esa bendición como Dios la ve. Y nosotros como padres podemos maltratar esa bendición. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta es una pregunta retórica que hace Dios, Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Quién? No existe. O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, esta palabra malos es de naturaleza caída, si ustedes vienen de una naturaleza pecaminosa, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Yo no digo esto, pero diga conmigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dios dice, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, para yo poderle pedir a un padre necesito ser hijo. Yo necesito haber nacido de nuevo, haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo necesito ser hijo de Dios para poder ir a un Padre celestial. Hoy podemos entrar al trono de la gracia, al Padre, a través de Jesús, pero necesito ser hijo. Eso de que todas las oraciones llegan al cielo, eso es falso. Porque necesito, voy a darme a entender, así suene grosero, pero no lo voy a hacer. Necesito quien tome mi carta y la lleve al otro lado. Y Cristo es el único puente que hay entre Dios y los hombres y lleva mi carta a Dios. O sea que todos podrán orar, pero las oraciones no llegan. Que Dios las oye, claro, pero que las responde, no. El Señor dijo, hasta ahora nada he pedido en mi nombre. Solamente necesito ser hijo para poder pedir. Entonces dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué me está enseñando el Señor? Que tal vez nosotros no tuvimos la imagen correcta de papá, o tal vez nosotros no somos la imagen correcta de papá. Pero esto no limita lo que Dios es, y Dios sí es un Padre bueno. Dice, ¿cuánto más? El Señor dice, si ustedes con una naturaleza pecaminosa y mala saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo? ¿Cómo creen que todo lo malo que pasa en el mundo va a venir de Dios? Cuando tuvimos un padre ausente, creemos que Dios no va a estar con nosotros. Cuando se tuvo un padre autoritario, solo creemos que Dios tiene la razón. Mejor yo no opino, por eso no oro. Cuando creemos que tuvimos un padre cruel, la pregunta es, ¿cómo Dios permitió que me pasara esto? Porque ahí mismo lo anclamos es con Dios Padre. Si hubo un padre que no cumplió la función, ¿tú cómo permitiste? Cuando se tuvo un padre abusivo con mamá, ya sea con palabras, ya sea con gritos, ya sea con golpes, lo que podemos decirle a Dios directamente es, Dios, tú me dañas, tú me haces sufrir, y tú siempre tocas lo que yo más amo. No cuando pasa algo no decimos, Señor, ¿por qué me envías esto? ¿Para qué me envías esto? Señor, ¿por qué dejaste que? Porque tenemos la imagen de que como papá maltrataba lo que más amábamos, que era mamá, entonces Dios también hace lo mismo con nosotros. Y le decimos, Señor, es que me dañas, acercarte a ti me daña. Y me encontraba personas que dicen, no me siento preparada todavía, sobre todo mujeres, para empezar a buscar a Dios, porque sienten que Dios los daña. Cuando se tuvo un padre incapaz de expresar amor, nunca vamos a sentir amor de Dios, y nunca vamos a entender que Dios nos ama y que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. El amor no es algo, el amor es alguien. Cuando tuvimos un padre que no tenía palabras de aprobación, creemos que Dios tampoco la tiene para nosotros, y por eso es que creemos que tenemos que tener obras para merecer el mérito de Dios y que Dios nos aplauda. Tenemos que ser buenos, porque si no somos buenos no vamos a tener un aplauso de Dios y no vamos a ir al cielo ni siquiera. Un padre que no tiene palabras de aprobación, por ejemplo, ¿cómo me quedó esto, papá? Tal vez no podemos decir, bien hijo, quedó chévere, te felicito, sino, lo hubiera hecho mejor. Y son cosas que marcan. Eso solo marca y me hace ver a Dios como alguien difícil de contentar, que solo culpa y solo ve el error, que solo juzga y castiga, pero no ama. Los que pudieron tener un padre que no generaba confianza, ¿cómo pueden confiar en Dios? ¿Cómo pueden decir yo confío en ti, Dios? Nosotros los padres terrenales somos una representación imperfecta de un Padre perfecto. A alguien le decía hace muchos años, cuando me contaba, mira que yo antes no hacía esto y ahora hice esto, y me dijo, un día tenía, creo que era un pastel, una empanada, no sé, algo tenía, y encontré a alguien y yo estaba con un hambre y me lo iba a comer, y encontré a alguien y eso que sentí que Dios me dijo, déselo. Entonces él le dijo, ¿tú quieres
comerte esto, fuera una empanada, un sándwich, no sé qué era, con el jugo. Y él le dijo, gracias. Dijo, me sentí tan bien. Le dije, bueno, te voy a enseñar algo, no fuiste tú, fue Dios, porque no hay nada bueno en nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo bueno, es Dios obrando a través de nosotros, porque somos pámpanos pegados a una vid. El mundo, a un cristiano, no ha entendido y cree que son buenos por ellos mismos. Nosotros, apartados de Dios, nada podemos hacer. Nosotros producimos fruto, pero es porque somos ramas que estamos pegados a la vid y ella nos da los nutrientes que tenemos. Cuando vemos Gálatas, dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor. Si hay amor en nosotros y lo ponemos manifestar, es solamente porque hemos nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo habita en nosotros, pero no porque seamos buenos. Y dice que el amor se desprende de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. Eso solamente es gracias al Espíritu Santo morando en nosotros. Los frutos no nos pertenecen. ¿Recuerdan un devocional hace como 2 años? Los frutos no nos pertenecen, porque el Señor dice que el tiempo de la cosecha Él viene a recoger sus frutos, porque recibiremos coronas, pero no hacemos obras para ser salvos, porque esto no existe. Tenemos imágenes o conceptos equivocados de Dios por experiencias en nuestra vida. Y quiero llevarlos a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 6. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios 16 veces aparece la palabra hijo mío. Esto es importante. Cuando algo aparece más repetidamente es porque es más importante. La palabra que más se repite en toda la palabra es Jesucristo, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. ¿Dónde los debe guardar? ¿Dónde guardamos la Biblia? ¿En la mesita? ¿En la entrada con el Salmo 51 abierto? 91 es que ponen, perdón. Estos agüeros. La palabra se guarda en el corazón, y para guardarla en el corazón hay que leerla. Nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalos alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Esta es una palabra dada por Salomón a su hijo, pero es un principio que podemos tomar de un papá terrenal a un hijo terrenal. Pero es Dios dando la sabiduría a un hombre para mostrarnos que esto es lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. La definición de Dios, la definición de un mejor Padre, nuestro Padre Celestial, las he dado en todos los devocionales. Es nuestro amigo, es nuestro consejero, nuestro proveedor, nuestro defensor, nuestro ayudador, quien nos ama, quien nos cuida, quien envió a su Hijo a morir por mí, quien me protege, de mi refugio, mi castillo, mi torre fuerte. Es la puerta, es el pastor. Todo lo que hemos hablado del yo soy es Jesús, y eso es Dios para nosotros. Y es que cuesta ver a Dios como Padre. Cuando estaba dictando estos cursos que estaba enseñando allí en la 63, hablando acerca de las heridas paternas y esto, me hicieron una pregunta y ahí empiezan a preguntar después, bueno, ¿y tu papá? Yo le decía, bueno, mi papá, nosotros vivíamos en San Fernando y mi papá vivía en las ferias, yo tenía que pasar el puente para ir a visitar a mi padre.
Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y en medio de esa charla el Señor ministra mi corazón y me dice: necesitas pasar el puente. Yo no entendí lo que Dios me dijo, porque yo estaba hablando era de mi papá terrenal. Yo tenía que pasar el puente de la avenida 68 para llegar e ir a ver a mi padre pequeño, me acuerdo, y devolverme. Y el Señor me dice que yo necesito cruzar el puente. Quedé en las mismas, y yo necesito cruzar el puente, necesito cruzar el puente. No le di. Seguí dictando estos cursos después, y con el tiempo entendí lo que el Señor me dijo. Cada vez que yo quería ver a mi padre tenía que cruzar el puente para verlo. El problema de yo no ver a Dios como padre era porque no cruzaba el puente y yo no lo buscaba. Y nunca podré yo tener la manifestación de alguien al cual yo no busco, al cual yo no admiro, al cual no quiero tener, al cual no quiero pasar tiempo con él. Y entendí que Dios me había dicho: para que me conozcas como padre, tienes que venir por Cristo, por mi Hijo. Él es el puente. Este usurpador, que se hace llamar Santo Pontífice, lo cual significa Santo Puente, no es un nombre que le corresponda a él, porque el único puente es Jesucristo. ¿Santo Pontífice? No. El único puente pontífice entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y todos los que necesitamos entender, y la Biblia nos enseña que para conocer a Dios como Padre tenemos que ir a través de Jesucristo. Cuando vemos que Jesús dio provisión, es que entendemos que Dios Padre provee. Cuando entendemos que Jesús no juzga, es que entendemos que Dios Padre no nos juzga. Cuando conocemos todos los atributos que Jesús tuvo, conocemos a Dios Padre, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso necesito entender esta palabra para poder entender quién soy yo, quién me hizo y cuál es el propósito de ese Padre en mi vida. Porque no es casualidad que un día morimos y vamos a resucitar a vida eterna. ¿Quién hace eso? Mi papá no lo pudo hacer, pero mi Padre eterno sí lo pudo hacer. Y entender que Dios no solamente es Dios, Él, sino que es mi Padre, es un proceso que cada quien tenemos que vivir solos, que nadie nos lo va a enseñar, ni siquiera un pastor. Solo lo entendemos en intimidad nosotros, tal vez perdonando a nuestros padres si no cumplieron el papel que tenían que cumplir, tal vez sanando esas heridas que tal vez nuestros padres nos hicieron, pero eso solo lo hacemos es con Dios a solas, a solas, a solas, y entendiendo que Dios nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar. Salmo capítulo 27 versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. La otra versión dice: con todo me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, no está hablando, esta palabra abandonen no es de ausencia definitiva, porque podremos estar presentes pero siendo ausentes. Para todos los que creemos que faltó una conexión, que faltó algo, que quedó eso ahí, Dios nos puede recoger. Dios nos mantiene cerca para que podamos ver que Él no se equivocó con nosotros y que Él no falla. Salmo capítulo 103 versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tengo que entender yo que yo tengo un Padre bueno. Y hay una historia que escuché y la escribí acá, y es la historia de un niño de pie en la playa viendo un barco de pesca bordear la costa. Dice que el niño hacía muchas señales para llamar la atención de los pasajeros. Alguien que lo observaba le dijo: no sea tonto, el barco no va a cambiar de rumbo aunque muevan los brazos. Pasó un poco de tiempo
Pero inesperadamente el barco giró y se acercó a la orilla. Y echaron un bote al mar en el que fueron a recoger al niño. Una vez el niño a bordo, él gritó desde la cubierta: ¡Ey, señor! ¿Qué? No soy ningún tonto. El capitán del barco es mi padre. Tontos los que no entendemos quién es nuestro papá. Tonto nos va a decir el mundo porque hablamos a alguien que no vemos y creemos que no es capaz de hacer cosas y que las que ha hecho no es él, son nuestros esfuerzos. Muchas veces los problemas o aún personas intentarán desanimarnos a que no sigamos confiando ni esperando que Dios haga algo a nuestro favor. Tal vez nosotros mismos a veces no creemos que el barco va a girar. Tal vez a veces nosotros mismos no creemos que algo va a suceder diferente en nuestra vida. Pero hay algo que quiero recordarte acá. Que en los momentos cuando nosotros nos sentamos solos, es que necesitamos recordar que el Creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre. Esto es difícil de entender. Pero solamente en intimidad con Dios es que lo podemos discernir. Que el Creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre. ¿Cómo alguien tan inmenso, tan poderoso, puede llamarnos hijos? No lo entiendo. Y nunca podré hacer una prédica de eso, porque no lo entiendo. Pero nosotros sí podemos entender que ese Dios todopoderoso es nuestro Padre. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué Dios permite? Mira, Dios no iba a tener hijos para dejarlos en un jardín donde pudieran hacer todo lo que quisieran y donde ahí les iban a causar dolor. Esta vida es un filtro para seleccionar los que realmente aman a Dios y realmente creen que Dios es un Padre, para un día llevarnos al lugar donde Él tiene para nosotros. Esto no es real. Así lo veamos que es real, todo esto va a cambiar. Y eso solo nos muestra al Dios que nosotros tenemos. Venía a mi mente acá para concluir, y esto lo dije en un devocional, pero no me acuerdo bien. Venía a mi mente de un internado. Tal vez ustedes se acuerdan, jóvenes que estaban internados, y siempre que habían visitas, pues ellos hablaban: ¿quién vino? ¿Vino tu papá a visitar? Sí, mi papá, y me trajo esto y no sé qué, pero siempre había alguien que no visitaban. Siempre había alguien que no visitaba. Pero el director del internado siempre le entregaba cartas. Y las cartas decían: yo un día iré a verte, papá. Y todos se burlaban y se reían. No lo visitan. ¿Cuánto tiempo ella lleva acá? ¿Cuántos años? Y no te visitan. A nosotros sí nos visitan. Y algo de lo que recuerdo es que un día el director se acerca y le dice: hoy no hay carta para ti. Hoy no me mandó carta mi papá. Dice: no, porque hoy vino. Y todos hoy en día nos comunicamos con Dios por medio de cartas. Mira, esta es la carta por la cual nos comunicamos con Dios. Aquí es que le conocemos, aquí es que sabemos cómo es, aquí es que sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos mientras viene. Esta carta es la que nos dice que Él un día vendrá. Esta carta es la que nos muestra que el Señor no miente. Y cuando vamos, que el Señor trae a mi mente Juan capítulo 14, cuando el Señor dijo que vendría, el Señor lo hará. Dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hoy estamos con cartas, y tal vez el mundo se burle, porque unos no creen en rapto, otros no creen que hay una eternidad, otros no creen en muchas cosas. Pero que ellos no lo crean no quiere decir que no exista. Algunos dicen no creen en Dios. Yo le digo, ¿tú crees en mi mamá? Sí, le digo, pero si no la conoces, ¿cómo vas a creer en ella? Ah, no, pero no la conoces igual. Ellos se contradicen a sí mismos. Ah, pero es que no lo puedo ver, pero tampoco conoces a mi mamá y crees que tengo mamá. Explícame eso. Lo que no vemos es lo más real, y lo que vemos es lo más irreal. Y eso es lo que se llama fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Tienen papá? Tal vez nuestro papá no cumplió el mejor rol, tal vez sí. Pero hoy lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón es que cualquier herida que Dios haya puesto en el corazón, que un padre haya puesto en el corazón de nosotros, no viene de Dios. Por el contrario, el único que tiene el poder para sanar esa herida es Él. Yo sé que aquí hay personas que les ha costado ver a Dios como Padre, porque yo no creo que sea el único. Honramos a nuestros padres, pero le damos gloria a Dios por mostrarnos el ejemplo de lo que es ser un buen padre. La definición que tenemos de papá terrenal, cada quien la tenemos. La definición que sentía al ser papá, hoy la escucharon. Pero la definición de quién es el mejor papá es Él, es Dios. Así que quiero invitarlos para que se pongan en pie y vamos a darle gracias al mejor de los papás. Y quiero orar para que cada uno de nosotros podamos sacar ese tiempo con Él, con Dios, y podamos descubrir que Él es bueno. Cuando yo hablé hace 8 días, creo que fue del Dios de los garbanzos, ¿se acuerdan? Esas cosas me enseñaron a ver a Dios como Padre. Cosas que solamente Él sabía, ni mi esposa sabía. Solamente Él, Dios. La mejor definición de un padre, Él. Las cosas que solamente Él sabía y que Él me dio. Y eso me muestra que Dios sí es papá.